Bienvenido a este lugar. Bienvenido, este es tu hogar. Eterno Dios, eterno Dios, eterno Dios. Jueces capítulo 6, del versículo 7 al versículo 9. El Señor envió, versículo 8, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor Dios de Israel, fui yo el que os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros y les di su tierra. Y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No temeráis a los dioses de los amorreos en cuya tierra están habitando. Pero no me habéis obedecido. Diga conmigo: recibo tu palabra. Yo creo en tu palabra. Y diga: voy a poner en práctica tu palabra. Este mensaje, yo quiero preguntar antes, ¿todos aquí conocemos de Dios? ¿Todos conocemos de Dios? Ok, entonces este mensaje es para usted. Esto le pasó a un pueblo que habían apartado muchos años atrás. Esto le pasó a un pueblo que había visto la mano poderosa de Dios. Le cuento que usted y yo hemos sido escogidos por Dios. Le cuento que usted y yo hemos sido apartados por Dios. Y si estamos aquí en esta hermosa tarde, es porque usted y yo hemos sido apartados. Y si usted viene por primera vez, usted ha sido apartado por Dios. No es casualidad que usted escuche esto, hermano. Cuando Dios quiere enviar un mensaje o una instrucción, el Eterno siempre usa cualquier medio. Miren, en el Antiguo Testamento, cuando Dios quiso enviar una instrucción, tomó a un hombre llamado Noé. Quiso enviar una instrucción de arrepentimiento. Cuando Dios quiso enviarle una instrucción a Faraón, tuvo que levantar a un hombre llamado Moisés. Dios es tan poderoso como para haberle dicho a Faraón: Faraón, deja ir a mi pueblo. Y no lo hizo. Tuvo que levantar un hombre. Dios, cuando envía una instrucción, siempre levanta algo o usa un medio. Es más, cuando Dios quiso hablarle a un profeta llamado Balaam, usó una burrita. En el Nuevo Testamento vemos cómo el eterno Dios envía una instrucción a través del Rey Jesucristo. Dele un aplauso a Jesucristo, hermano. Él lo merece, Él lo merece. Mire, hermano, en el capítulo 6 del libro de Jueces, dice que el Señor envió a los hijos de Israel un profeta. ¿Cuál era su nombre? ¿De dónde venía? ¿Dónde habitaba ese profeta? ¿Cuál era el domicilio? ¿Cómo se llamaba el profeta que enviaste a este pueblo? Y no lo menciona. Solo dice que envió un profeta, un hombre de Dios. Pero este hombre trajo un buen mensaje. En el libro de Jueces capítulo 6, dice el versículo 1 del capítulo 6, dice: los hijos de Israel hicieron, ¿qué dice, hermanos? Lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en las manos de Madián por 7 años. Si dice así, una cosa sí debemos de entender todos: que Él es el Rey y que Él hace lo que Él quiere. Que Él es el Rey y lo que Él haga es amén. ¿Quién los entregó a Madián, hermanos? ¿Y quién envió al profeta para que pudieran salir de ahí? El Eterno.
Pero ese no es el tema, solamente quise mencionar esto, porque ahí lo recalca, que el Señor es el que entregó al pueblo de Israel. Entregar es esto, por 7 años a Madián. A mí lo que me llama la atención es de que en ese versículo dice que ellos comenzaron a hacer lo malo delante del Señor. ¿Sí dice eso? Versículo 1. Y otra pregunta me surgió: ¿por qué los entregaste a Madián? Entonces ahí se me viene otra pregunta más grande. Si el apóstol Pablo dice que las cosas que escribieron o que hicieron el pueblo de Israel fueron escritas para que usted y yo no las hiciéramos, se me viene una pregunta más fuerte: ¿qué es lo que hicieron? ¿Cuál fue el error? En el libro de Números, capítulo 31, del versículo 7 al versículo 8, muchos años atrás, el Señor, el Eterno, le había entregado en las manos de Israel a Madián. Ya los habían acabado muchos años atrás. Más dice el versículo 8, dice que agarraron a sus reyes y los mataron, y a todo ese pueblo Dios se los entregó en sus manos. Números capítulo 31, versículo 7 y versículo 8. Mataron a sus reyes. Este pueblo había cansado a Dios y Dios los entregó a Israel. Israel los acabó, y ahora fue al revés. El libro de Jueces, en el capítulo 6, vemos que ahora el pueblo de Israel es entregado a Madián. Y fíjese que en el versículo 3, capítulo 6, versículo 3, se lo voy a andar relatando poco a poco, hermanos. Cuando este pueblo de Madián, dice, hermanos, que cuando Dios se los entregó a ellos, dice que este pueblo comenzó a fastidiar al pueblo de Israel. Y dice que no venían solos. Cuando este pueblo se acercaba, no solamente venían los madianitas, sino también invitaban a otro grupo, a otro pueblo, los amalecitas. Eso lo dice en el versículo 3. Venían y acababan con todo, hermanos. 2 pueblos que antes habían sido derrotados. Moisés y Josué habían acabado con esos pueblos y ahora eran más grandes. Hermanos, qué fuerte. Los asustaron, los asustaban. En esos 2 versículos dice que ellos entraban en cuevas y se escondían en las montañas. Mire, le voy a relatar lo que hacían estos hombres. Cuando llegaba Madián o los amalecitas, dice que entraban a las casas, tiraban las puertas y que agarraban los alimentos y acababan con todo lo que habían sembrado. Se llevaban a los mejores animales, agarraban a las esposas y se las llevaban. Tomaban a sus mejores hijos y los llevaban esclavos, hermano. Ya sabían, van a venir los amalecitas, vámonos, hijo. Y se iban a esconder. Tenían miedo, tenían terror, hermanos. Y se escondían en las montañas, empobreciendo a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Eso lo dice en el versículo 6. Hermanos, después de 7 años clamaron al Señor. ¿Cómo puede ser? A ver, hermano, si yo entro hoy a su casa y le quito todo, seguramente hoy usted comienza a hacer algo porque no quiere volver a pasar eso. Le dice: Señor, ayúdame. Míralo, hermano, si apenas si nos machucamos un dedito y ay, Señor, se me va a caer. Estos hombres pasaron 7 años. Y después de 7 años dijeron: ¿y si clamamos a Dios? Estamos acá escondidos en el cerro, y mi casa está allá abajo. Y si clamamos a Dios, dice que comenzaron a clamar. Lo más sorprendente, hermano, que Dios los escuchó. Usted y yo tenemos a un Dios que escucha. Dígale al hermano que está al lado suyo: tú y yo tenemos a un Dios que escucha.
Después de 7 años, hermanos. ¿Usted cómo ve? ¿Qué le parece si los calificamos? Del 1 al 10, ¿qué calificación le damos a este pueblo, hermanos? Después de 7 años, se llevaban la comida, se llevaban los bienes, se llevaban a las mujeres, se llevaban los mejores hijos. ¿Qué calificación le damos, hermanos? Y le quiero comentar que sí hay mucho pueblo de Dios en la actualidad. Pasan por tantas cosas horribles, tantos problemas, tantos conflictos, tantas angustias, y lo último que hacemos es clamar a Dios. Quiero decirle que este pueblo era un pueblo de Dios, era un pueblo creyente. No era cualquier pueblo, era un pueblo creyente. Ellos habían visto la mano poderosa de Dios. No era un pueblo ajeno, hermanos. ¿Por qué no clamaron antes? Yo sé que oramos y clamamos, hacemos Jeremías 33:3, donde dice: clama a mí y yo te responderé. Yo sé que usted y yo clamamos al Señor, dice amén. Oramos, lo buscamos a Él. Cuando este pueblo, y le sigo relatando la historia, cuando este pueblo clamó al Señor, tuvo una gran fortuna de que Dios los escuchó. Y Dios escuchó este gran pueblo. Y Dios escuchó el clamor. Y yo al comenzar le dije: ¿por qué el Señor entregó a este pueblo, entregó a Israel a los madianitas? ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron mal? Porque yo quiero saber qué hicieron mal, porque yo no quiero que el Señor me entregue a una acosadora, a un problema, a alguna angustia. Yo no. Mejor, Señor, enséñanos qué es lo que hicieron mal este pueblo. Dinos qué hicieron mal, porque nosotros, tu pueblo, queremos hacer bien las cosas. Alguien diga amén. Y aquí está el misterio de lo que ellos hicieron mal. Y si usted me va a escuchar esto, hermano, y si usted va a escuchar esto, es porque usted tiene que poner en práctica esto. Mire lo que hizo mal este pueblo. Cuando ellos clamaron y dijeron: Señor, ayúdanos, se están pasando de listos con nosotros, se llevan nuestro alimento, hay mucha angustia, tenemos terror, tenemos miedo de ellos. Versículo 8 y el versículo 9 del capítulo 6 dice que el Señor envía a un profeta, no menciona su nombre, envía a un profeta, y el profeta les dice: pueblo de Israel, así dice el Señor. Se imagina todo el pueblo. Ellos sabían quién era el Dios de Israel. Ellos sabían, lo conocían. Y cuando se levanta el profeta, les dice así: fui yo el que los hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Y todos callados. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros y les di su tierra. Israel, Israel. ¿Ya la entendió? ¿Ya la entendió, hermanos? El pueblo, esto lo voy a decir para los que no han entendido. El pueblo estaba con angustia, con miedo, con temor. ¿Qué hicimos mal, Señor? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué nos has entregado a Madián? ¿Por qué llegan y nos despojan? ¿Por qué llegan y se llevan lo mejor de nosotros? Y ahí les manda la instrucción y les dice: así dice el Señor. Israel, fui yo el que os libré. ¿Ya lo entendió? Fui yo, Israel, que no se te olvide que fui yo el que te ayudé. Israel, ¿por qué se te ha olvidado que he sido yo el que te he dado de comer? Israel, ¿por qué se te ha olvidado que esa tierra que ahora tienes, yo te la di? ¿Por qué has creído que tú has hecho las cosas? ¿Por qué estás caminando creyendo que por esos estudios o por esa preparación has obtenido eso, Israel?
¿Por qué has olvidado cómo yo he cuidado a tus hijos? Cómo yo les he librado de la angustia. Yo he sido el que te he sacado de Egipto. A ellos ya se les había olvidado. ¿Sabe qué hacían? Ellos creían que lo que obtuvieron era por ellos. Ellos creían que ellos habían sido libres. Bueno, eso, Dios ayudó a mi abuelito. A ellos los sacó de Egipto. No, a mí no, yo aquí nací. A ellos se les había olvidado que era Dios el que les dio pan del cielo. Se les había olvidado, hermanos. Qué pueblo, ¿verdad? Se les había olvidado que cuando ellos caminaban en la noche en el desierto, dice que arriba había una columna de fuego que les alumbraba el lugar. Se les olvidó. Qué pueblo, ¿verdad? Se les había olvidado, hermanos, que en el día, para que el sol no los quemara, había una nube guiándolos. Y cuando se levantaba la nube y se movía, ellos decían: vámonos, a esa hora, vamos a movernos. Y comenzaban a caminar. Se les olvidó. Por eso el Señor les envió esa instrucción y levantó un profeta y les dijo: ve y diles esto. Yo fui. A este pueblo se le olvidó, hermano. ¿Qué pueblo tan olvidadizo, ¿verdad? A nosotros no. Yo solamente estoy diciendo ese relato de un pueblo que se le ha olvidado quién ha sido su auxilio. Que se les ha olvidado quién ha sido el que les dio ese empleo. Pueblo de Israel, ¿por qué se te olvidó quién te dio ese empleo? ¿Por qué se te olvidó quién te dio ese auto? Le estoy hablando al pueblo de Israel, Israel, ¿por qué se te olvidó que todos tus hijos están sanos? Míralos, los ves correr. A este pueblo se le olvidó esto. Se le olvidó lo que Dios les había dado. Y ese hay mucho pueblo de Dios en la actualidad. Diga: yo no. Pasan por pruebas, pasan por angustias, pasan por enfermedades. A este pueblo fueron 7 años, hermanos. Fueron 7 años que los entregó a Madián. No sé cuántos años estés pasando por esa prueba, hermano. A este pueblo los entregaron por no reconocer lo que el Señor les había dado. Ese fue el reclamo de Dios hacia ese pueblo, hermanos. Por creer que ellos habían obtenido esas tierras por heredad de alguien. No, hermanos. Eso que obtuvieron era porque el Señor se los dio. Ellos creyeron que fue su propio esfuerzo. Ellos creyeron que fue su gran trabajo, la habilidad para vender. Le estoy hablando al pueblo de Israel, hermano, no a usted, no. Ellos piensan que obtuvieron esa economía por la habilidad de poder hacer un trabajo, la habilidad de poder tener un buen negocio, la habilidad de poder hablar y poder vender un producto. No, hermanos. Y así hay mucho pueblo de Dios en la actualidad. Hemos creído que todo lo que obtenemos y todo lo que tenemos es por nuestra habilidad. Que no se nos olvide, hermanos, que no se nos olvide que todo lo hemos obtenido por Dios. Todo. Y como siervo de Dios, Él me envía a decirte a ti que no te olvides de todo lo que Él hace por ti. Oye, Israel, el Señor tu Dios uno es. Oye, Israel, Él es tu ayudador. Hermanos, Él es tu escudo, Él es tu escondedero. No te olvides de lo que Dios te ha dado. Todo el pueblo estaba pasando por un problema muy grande de escasez. Estaba padeciendo todo el pueblo, todos, porque se estaban escondiendo todos. Y usted ya sabe el secreto. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Porque se olvidaron de lo que Dios les había dado. Yo sigo con la historia. Dice que el pueblo estaba todo angustiado. Pero en el versículo 11 de ese capítulo
En el versículo 11 dice, y vino el ángel del Señor. Ese es otro tema muy hermoso. Dios había enviado primero un profeta y ahora envió un ángel. Ese es otro tema, hermanos. Pero mire, vuelvo a decirles, el pueblo estaba en angustia. Hasta ahí vamos bien. Y mire el versículo 11, hermanos. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía ¿a quién, hermanos? A Joás. Y estaba con su hijo Gedeón. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar. A ver, hermanos, ahí es donde uno, todo el pueblo estaba en angustia. Unos estaban escondiéndose en las montañas porque llegaban los madianitas, llegaban ellos y ¡dame, es mío! ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Él sí tenía comida. Él sí tenía cosas. Estaba con su papá Joás. Y dice que estaban sacudiendo el trigo. Estaban limpiándolo en un lagar. Entonces, no solamente tenían trigo, comida. En un lagar es donde se hace el vino. O sea que este hombre estaba bien. Este hombre no sufría. El versículo 11 dice que este hombre estaba con su papá sacudiendo el trigo. Versículo 12 dice que un ángel se le apareció a Gedeón y le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? A ver, y cada que leía esto yo le hacía más preguntas a Dios. ¿No los habías entregado a todos? Porque el versículo dice que los había entregado en las manos de Moab. Entonces no entregaste a ellos, porque ellos sí tenían que comer, porque ellos sí tenían un lagar, sí tenían vino. Y dijo, Dios está contigo. Y en el versículo 13 lo menciona, pero la pregunta es, ¿por qué Dios estaba con Gedeón? ¿Por qué Dios sí estaba con Gedeón? Toda la gente, el pueblo estaban corriendo, hermanos, escondiéndose, angustiados, con hambre. Se llevaban los alimentos, se llevaban a los hijos. ¿Por qué Dios estaba con Gedeón? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué dejaste a todo un pueblo abandonado? Y a Gedeón sí, y a Joás su padre estaban ahí, dice que estaban sacudiendo el trigo, ellos sí tenían que comer. ¿Por qué estabas con ellos? Versículo 3, hermanos, dice que Gedeón le reclama a Dios y le dice, Señor, si tú estuvieras con nosotros, no nos estuvieran persiguiendo. ¡Ey! Alto, Gedeón. Yo dije, el Señor está contigo, no con todos, contigo. ¿Sí dice así? El Señor está contigo, no con todo el pueblo. Y Gedeón sigue hablando, hermanos. Versículo 13. Oh Señor mío, si el Señor está con nosotros, él menciona nosotros. No. El ángel le fue a decir, Gedeón, Dios está contigo. Amén. El Señor está contigo, dijo el versículo 12. Versículo 13, el reclamo de Gedeón fue, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿No nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado. Versículo 12. El ángel se le aparece y le dice, el Señor está contigo, Gedeón. Solamente con él, no dijo ni con tus vecinos, ni con los hermanos de la congregación, no. El Señor está contigo. Él estaba con su papá Joás. Se le aparece el ángel y le dice, el Señor está contigo. Y él dice, oye, a ver, ángel, si el Señor estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Y dónde está lo que nuestro padre, o sea, Joás, dónde está
lo que nos han dicho de las maravillas del Señor. ¿Sabe por qué el Señor estaba con este hombre? ¿Sabe por qué estaba con este hombre? Porque era valiente, esforzado. ¿Sabe por qué estaba con este hombre? Porque a él no se le había olvidado las maravillas que el Señor había hecho con sus anteriores. A él no se le olvidó. Señor, ¿y dónde están las maravillas que nos ha dicho nuestro Padre? Él no se le había olvidado. Él no se le había olvidado que Dios había sacado a un pueblo de Egipto. Ahí es donde nosotros, como padres de familia, tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos los principios de la búsqueda de Dios. ¿Se imagina Joás sentado? A ver, ven para acá, hijo mío. Se sentaba su hijo. Hubo un Dios que nos sacó de Egipto. ¿Y cuándo fue hecho, papá? Ay, hijo, hubieras visto cuando nos sacó. Nos sacó con brazo fuerte y mano poderosa. Y luego, papá, nos dio pan del cielo, hijo mío. ¡Wow! ¿Y a qué sabía, papá? Se le quedó todo. Por eso cuando el ángel le dijo, Dios está contigo, casi le quiso decir, Dios está contigo porque tú has guardado y has recordado que yo soy el Dios poderoso, que yo soy un Dios grande y saqué a todo un pueblo. A los demás hermanos les reclamó eso. A los demás les reclamó y les dijo, yo soy el Dios que te saqué de Egipto. Solo hubo un hombre que se acordó de todas las maravillas que el Señor había hecho. Por eso el rey Salomón llegó a decir, instruye al niño en su carrera, en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte. Pero hermanos, a este pueblo se le había olvidado las cosas grandes que el Señor le había dado. O sea, Gedeón, no te olvides que el Señor ha sido tu protector, tu ayuda. Gedeón fue guardado. A Gedeón le dijeron, yo estoy contigo, porque él guardó toda la instrucción que le dieron.